Roma, año 1232. En las catacumbas del Vaticano, un grupo de cruzados juró lealtad, no a Dios, sino a un papa que la Iglesia había condenado. Su nombre fue borrado de todos los registros, su rostro quemado de cada retrato, pero en los sellos rotos, en los códices prohibidos, aún se lee su firma, escrita con sangre. Lo llamaron el Papa Negro, y su ejército, los Cruzados del Silencio, llevaron la fe más allá de la salvación. Esta es la historia de su pacto. Yo era escriba del coro bajo la basílica, custodio de pergaminos que nadie leía y nombres que a nadie convenía recordar. La noche en que escuché por primera vez su título, Pontifex Nigrum, el Papa Negro, Roma ardía en rumores, no en fuego. Los rumores son más obedientes que las llamas, bajan donde la luz no llega. Descendí por la boca húmeda de las catacumbas con una lámpara de aceite y el pulso contado. El aire olía a cera vieja y hueso lavado. A cada tramo, los frescos se volvían más torcidos. Santos con ojos raspados, cruces cubiertas de cal, ángeles sin alas. Al final del corredor, una capilla ahogada en piedra, 4 columnas romanas, un altar sin Cristo y sobre él un sello papal roto en 2. Allí estaban, 12 cruzados con capa negra, las manos desnudas sobre el altar, las rodillas hundidas en polvo de mártires. No llevaban estandartes ni trompetas, llevaban silencio. En la penumbra, un hombre de mitra oscura, sin anillo, con el rostro velado por sombra de capucha. No pronunció su nombre. Los nombres viven en el papel, los títulos en el miedo. La excomunión no me quita las almas, dijo. Solo me quita las campanas. Le acercaron un cáliz de hierro. No era vino lo que brilló, sino algo más espeso, como tinta recién molida. Sobre el mármol, un pliego de pergamino con líneas en latín apretadas como una herida clausurada. Yo reconocí la mano. Sabía de cancillerías, de bulas y decretos. Aquello no era una carta, era un pacto. El primero de los caballeros se cortó la palma. La sangre cayó sobre la cera caliente y el sello roto se juntó un instante como si recordara la forma. El segundo repitió el gesto. El tercero tembló, pero no retiró la mano. Cuando llegó el turno del último, el de ojos verdes tras la visera levantada, el Papa Negro habló al fin. Jurad a la Iglesia que calla, jurad al Evangelio que no se imprime, jurad a la cruz que no perdona. Yo, despojado por hombres, no por Dios, os devuelvo la misión que Roma ha olvidado, conquistar donde la fe ya no alcanza. Todos respondieron sin voz, con el golpe del puño sobre el pecho. La catacumba respiró. Lo juro por los santos que ya no tienen ojos. El óleo de mi lámpara se inclinó hacia el altar, como si el aire tirara de él. ¿Y el precio? Pregunté sin querer, porque los escribas nacemos con esa maldición. El pontífice volvió el rostro velado hacia mí. No vi sus facciones, vi su ausencia. El precio ya fue pagado, dijo. Lo pagó la verdad cuando decidió ocultarse. Entonces me hizo acercar. Tomó mi mano entintada y la posó sobre el borde del pergamino. La tinta se mezcló con la sangre y el texto ardió sin fuego. Letras rojas emergieron entre las negras como un palimpsesto que revela su secreto. Pude leerlas. No venceréis por milagro, sino por memoria. Donde quemen mi nombre, volverá. Al cerrar el pacto, una grieta corrió por el techo y derramó polvo sobre el cáliz. No fue un temblor de tierra, fue un temblor de historia. Los caballeros se levantaron, recogieron espadas sin brillo y salieron sin ruido, uno detrás de otro, como sombras aprendiendo a ser hombres. Yo me quedé con el pergamino bajo la lámpara moribunda y la certeza nueva de que hay papas que gobiernan con campanas,
y otros con silencios. Y el silencio esa noche obedeció. ¿A quién? A quien firma con tinta que no se seca, a quien Roma decidió olvidar para no recordarse a sí misma. Cuando subí de nuevo a la basílica, las velas del coro se encendieron solas. Y supe que, desde ese momento, cualquier cruz podía volverse negra si alguien pronunciaba el juramento correcto en el lugar equivocado. Y yo había escrito lo que no debía existir. Y lo escrito en Roma nunca muere. Roma dormía sobre un costado de ceniza. En las plazas, el pueblo rezaba por indulgencias que nadie concedía, y en los palacios, los cardenales jugaban con sellos y bulas como si fueran dados. Pero bajo los mosaicos de oro, un nuevo poder crecía: los cruzados del Papa Negro. Se hacían llamar los del sello roto. Llevaban el emblema del pacto grabado dentro de la armadura, no fuera. Decían que la fe verdadera debía ocultarse del sol para sobrevivir a la luz. Yo los vi partir desde las ruinas del Laterano. 12 hombres sin estandarte, marchando en silencio hacia los campos donde el imperio y la iglesia se mordían por la frontera del alma. Su primera misión fue recuperar un códice que el pontífice excomulgado había escrito antes de su caída. Lo guardaba un abad cisterciense que, según decían, había visto a los ángeles llorar. Los cruzados no entraron con fuego ni espada, esperaron la hora de maitines, cuando la fe se agacha, y entraron por la puerta que los monjes olvidan cerrar. Al amanecer, los monjes hallaron la biblioteca vacía y el altar cubierto de sangre. No había cadáveres, solo sombras pegadas al suelo, como si las velas hubiesen derretido las almas antes que la cera. En el centro, el códice abierto, páginas negras, letras rojas y una frase que nadie entendió: donde Roma condena, Roma conserva. Volvieron a las catacumbas. El Papa Negro los recibió sin sonrisa ni reproche. Rompió el sello del códice y lo colocó sobre el altar, junto al cáliz. De su interior salió un olor a tierra recién abierta. El conocimiento no se pierde, dijo, solo cambia de custodio. A partir de entonces, los del sello roto se dividieron en parejas, cada una portando una reliquia maldita, una cruz sin Cristo, una hostia que no se corrompía, una lanza de plata que no reflejaba la luz. Juraron mantenerlas vivas, no puras. Yo seguía escribiendo todo en el pergamino original, pero las letras se movían cuando las leía. Algunas se borraban, otras cambiaban de sitio, como si el texto mismo eligiera qué recordar. Una noche, al revisar el manuscrito, hallé mi propio nombre entre las líneas del pacto, aunque nunca lo había escrito. Comprendí entonces que no solo yo relataba la historia me estaba escribiendo a mí. El invierno cayó sobre Roma como una penitencia. Las lluvias lavaban los muros, pero no el miedo. Los rumores hablaban de iglesias donde los crucifijos aparecían volteados, de campanas que sonaban sin cuerda, de misas celebradas en lengua que el propio clero no reconocía. Y en cada suceso, alguien juraba haber visto una sombra, una mitra negra que se desvanecía entre el humo del incienso. Los del sello roto obedecían órdenes que nunca se escribían. Unos se infiltraban entre los monjes del norte, otros viajaban hacia Tierra Santa llevando reliquias que no bendecía nadie. Decían que predicaban un nuevo evangelio, donde la fe no dependía del perdón, sino de la memoria del pecado. Una noche, mientras copiaba las actas de un sínodo, un cardenal anciano me susurró: no todos los milagros vienen de Dios, hijo. Algunos vienen de lo que él olvidó crear. Me contó que el Papa Negro había sido un erudito de los símbolos, un alquimista del verbo. Antes de ser condenado, había estudiado las fórmulas del Génesis en busca de la palabra que separó la luz de las tinieblas. Creía que si
Lograba pronunciarla al revés. Abriría el mismo umbral que cerró el paraíso. Eso fue lo que lo excomulgó y lo que ahora lo hacía inmortal en el miedo de Roma. En la Basílica de San Giovanni apareció por primera vez la cruz invertida, no pintada ni tallada, quemada sobre el mármol del altar mayor. Los fieles huían, pero los cruzados del sello roto acudían. Se arrodillaban ante ella, tocaban la piedra caliente y decían: donde la cruz se niega, la fe se revela. Yo fui testigo de un rito esa noche. En las catacumbas, los caballeros trazaron con sangre la cruz invertida en el suelo. El Papa Negro apareció entre las sombras, rodeado de humo y antorchas. Extendió la mano sobre el símbolo ardiente y la piedra no lo quemó. El fuego no destruye la fe, la purifica, dijo. Y la luz de la antorcha se volvió negra. Las paredes sudaron hollín. Las estatuas lloraron agua salada. Y en el aire, las campanas de Roma sonaron al revés. Salí corriendo hasta la superficie, temiendo por mi alma, pero también por mi razón. Desde la plaza vi como una nube se arremolinaba sobre el Vaticano, formando el contorno de una tiara. La gente gritaba que era una señal del fin, pero yo supe la verdad. No era el fin del mundo, era el principio de otro. Los años borraron los nombres, pero no el eco del juramento. Roma seguía predicando desde su trono de oro, mientras en las sombras un papa sin rostro regía un ejército invisible. El pacto se cumplía, aunque nadie lo recordara conscientemente. Yo, que aún conservaba el pergamino original, lo veía cambiar con el paso del tiempo. Cada vez que un cardenal moría repentinamente, una nueva línea aparecía escrita sola en el margen, con una tinta rojiza que nunca se secaba. Un día, en medio de una tormenta que apagó las lámparas del archivo, leí lo que no debía. El cordero será el precio. El cáliz beberá la sangre de sus propios guardianes. A la mañana siguiente, el Papa Negro reunió a los cruzados del sello roto en una iglesia abandonada a las afueras de Roma. Las puertas fueron tapiadas desde fuera. Dentro, el aire olía a hierro y cera derretida. Sobre el altar había un cáliz enorme y dentro de él el reflejo de un rostro que no pertenecía a nadie presente. El pacto exige su tributo, dijo el pontífice, con voz que sonaba como un rezo dicho al revés. Roma nos negó la comunión, ahora nosotros la tomaremos de nosotros mismos. Los cruzados se miraron en silencio. Sabían lo que eso significaba. Uno a uno se cortaron la palma, dejando caer su sangre en el cáliz. Pero el cáliz no se llenaba. El líquido desaparecía en cuanto tocaba el fondo, como si el altar bebiera. Entonces el Papa Negro se quitó la mitra. Por primera vez lo vi a la luz de las velas. Su rostro estaba cubierto de símbolos grabados en la carne, cicatrices en forma de letras, sellos y cruces invertidas. En el centro de la frente, un sigilo que pulsaba como si respirara. El pacto no es con los hombres, dijo. Es con la memoria del cielo. Nosotros la traicionamos y por eso Dios nos olvidó. Pero mientras haya sangre que recuerde, Él no podrá dormir. Levantó el cáliz y bebió. Un instante después, las velas se apagaron solas. Cuando regresó la luz, los cruzados seguían de pie, pero sus ojos eran negros, completamente negros. Habían cambiado. Ya no eran soldados de Roma, eran sus penitencias con espada. Esa noche, el Papa Negro los envió a sus destinos, uno a Constantinopla, otro a París, otro a las tierras del norte, donde el hielo se confunde con la muerte. Cada dinos, uno llevaría una parte del pacto, un fragmento de su carne, un hueso, una palabra. Y donde fueran, las iglesias se llenarían de miedo antes que de fe. Yo me quedé solo con el pergamino que ahora ardía con una luz tenue. No podía destruirlo,
No podía rezar por él, solo podía escribir, y al hacerlo sentí que el texto guiaba mi mano. Las letras se formaban solas. Lo escrito con sangre no necesita tinta, solo testigos. Y así entendí mi papel. Yo no era escriba del Papa Negro, era parte del pacto. El rumor se extendió como una plegaria invertida. Un ejército sin estandarte marchaba desde Roma hacia el oriente, comandado no por reyes ni por papas visibles, sino por el juramento de un nombre prohibido. Los cruzados del sello roto partieron bajo la luna de sangre, sin trompetas ni bendiciones. Solo el sonido de sus pasos sobre la piedra marcaba su existencia. Dicen que al pasar por las aldeas, las campanas se agrietaban solas. Las madres escondían a sus hijos y los monjes cerraban las puertas de los monasterios, pues en sus hábitos negros los guerreros no llevaban fe, sino un eco que hacía temblar los vitrales y callar los rosarios. En Tierra Santa las guerras parecían interminables, pero donde llegaban los cruzados del Papa Negro, los combates se detenían sin derramar sangre. Los enemigos caían de rodillas sin saber por qué, y los cadáveres se levantaban del polvo para mirar al cielo, sin ojos. Las crónicas oficiales hablaron de milagros, pero los que estuvieron allí lo llamaron silencio absoluto. No se escuchaban gritos, ni llantos, ni oraciones, solo el murmullo del viento, como si Dios mismo hubiese cerrado los labios. Una noche, uno de los caballeros, el más joven, el de los ojos verdes, rompió el juramento. Cansado del peso del pacto, entró en una capilla abandonada y rezó el Padre Nuestro. Cuando dijo, «Líbranos del mal», el aire se volvió denso y las velas estallaron. Una voz respondió desde el altar, «Del mal fui yo quien te envió». El joven huyó, pero la marca del pacto comenzó a arder en su pecho. El sigilo que el Papa Negro había trazado con sangre se volvió incandescente. Cayó de rodillas y antes de morir alcanzó a escribir con su propia sangre. El silencio no es ausencia de Dios, es su sombra. Los demás cruzados hallaron su cuerpo al amanecer. No pronunciaron palabra, solo lo envolvieron con el estandarte negro y lo arrojaron al fuego. El humo ascendió recto hacia el cielo y durante 3 días el sol no brilló sobre el campamento. Al regresar a Roma, la gente los miraba como si fueran fantasmas, y quizá lo eran. No comían, no dormían, no envejecían. Solo esperaban la señal del pontífice excomulgado, que ya no aparecía en persona, sino como una sombra proyectada sobre las paredes de piedra. Yo, desde el archivo secreto, leía los informes que llegaban en cofres sellados con cera negra. Cada uno contenía un pedazo de la historia que nadie debía escribir, y aún así yo la escribía. El pergamino seguía creciendo, uniendo siglos con cada línea. Ya no era un documento, era un cuerpo vivo, y yo era su pulso. Una noche, mientras copiaba los nombres de los caídos, escuché una voz detrás de mí. Era suave, casi maternal. «Hijo mío, ¿a quién escribes?» «A la verdad», respondí. «Entonces mientes», dijo ella, «porque la verdad ya no vive aquí». Me giré y la figura desapareció entre las sombras. Solo quedó una mancha de tinta en el suelo, que seguía latiendo como un corazón. La Inquisición ya olía el humo del pacto. En Roma, los cardenales murmuraban que los milagros se habían vuelto demasiado frecuentes, demasiado oscuros. Las reliquias lloraban sangre en las manos equivocadas, y los monjes hablaban en sueños con voces que no eran suyas. El Santo Oficio decretó que toda mención al Papa Negro debía borrarse, junto con cualquier registro de los cruzados del sello roto. Pero algunos documentos son más obstinados que la fe. Los míos, por ejemplo. Un amanecer llegaron a mi celda 2 inquisidores con capas grises y miradas de piedra.
Dijeron buscar un libro que no debía existir. Solo es tinta y pergamino, les respondí. Eso decía Lucifer de su palabra, replicó uno. Revisaron cada estante, cada rollo. No hallaron el pergamino porque ya no estaba allí. Había aprendido a esconderse, sí, a esconderse. Lo guardaba en la pared y cada noche lo oía moverse, como si respirara detrás de la piedra. Mientras tanto, el Papa Negro había desaparecido. Nadie sabía si vivía, si dormía o si había ascendido a un lugar que Roma no podía nombrar. Pero su sombra seguía convocando a los suyos. En cada abadía abandonada, en cada monasterio ruinoso, se encendía una vela que ardía hacia abajo, no hacia arriba. Una noche, siguiendo un rastro de símbolos tallados en las catacumbas, encontré una puerta tapiada. La piedra tenía inscripciones invertidas, fragmentos de salmos que parecían rezar a la nada. La abrí. Detrás, un salón circular cubierto de mosaicos negros. En el centro, un trono tallado en una sola, pieza de obsidiana, y sobre él, la mitra del Papa Negro. No había cuerpo, pero sí voz. Una voz que no provenía de ningún lugar concreto. ¿Sigues escribiendo por mí, hijo mío? Por la verdad, dije. La verdad no existe, respondió. Solo las palabras que la reemplazan. Entonces el trono empezó a temblar. De su base se deslizó un líquido oscuro, espeso como sangre coagulada. El mosaico del suelo se iluminó y el símbolo del pacto reapareció, resplandeciendo débilmente. La voz continuó. Roma me negó el trono, pero Roma es piedra y yo soy el eco que habita en ella. Mi cuerpo se disolvió, pero mi voluntad sigue intacta. Los cruzados no murieron, se diseminaron entre los siglos. Tú los verás donde haya silencio y fe mezclados. El eco se apagó. Solo quedó la mitra negra inmóvil y un crucifijo vuelto del revés grabado en la pared. Intenté tocarlo y la piedra me quemó la palma. Al mirarla, tenía el mismo símbolo, ardiendo en carne viva. Esa noche comprendí que el Papa Negro no se había ocultado de Roma, se había ocultado en Roma, en sus templos, en sus ritos, en cada palabra que pronunciaba el clero, porque un nombre prohibido no muere, se disfraza de oración. Los años pasaron como letanías sin eco. De los 12 cruzados del sello roto, apenas se recordaban sus nombres, pero sus huellas seguían frescas, iglesias que ardían sin fuego, reliquias que lloraban sin milagro y peregrinos que desaparecían dejando solo su sombra grabada en las paredes de piedra. El Papa Negro había sembrado algo más que obediencia. Había dejado una marca viva, un símbolo que no moría con la carne, y esa marca comenzó a cobrar su deuda. El primero en caer fue el caballero de la lanza sin reflejo. En un monasterio de Génova, intentó esconder su arma bajo el altar mayor, pero cuando los monjes cantaron el Kyrie eleison, la lanza vibró y de su punta brotó un resplandor negro, una luz que absorbía todas las demás. El caballero gritó, pero su voz no salió de su garganta. Solo el eco del templo respondió: lo que juras con sangre muere con silencio. Lo hallaron al amanecer, petrificado en posición de oración, sus ojos 2 huecos llenos de ceniza. El segundo, guardián de la hostia incorrupta, se refugió en las montañas de Navarra. Creyó escapar de la maldición, pero la fe no reconoce fronteras. Una noche, mientras dormía, el pan consagrado comenzó a sangrar. Cuando despertó, su celda estaba cubierta de símbolos trazados con aquella sangre. Nadie los entendió, salvo él, y por eso se arrancó los ojos para no volver a leerlos. Los demás cruzados desaparecieron sin dejar cuerpo ni testimonio. Solo quedaron rastros. Un crucifijo tallado al revés en la roca de un acantilado, una espada oxidada que seguía resumando sangre fresca y un susurro que se oía en las iglesias cada medianoche, como si las paredes
rezaran solas. Yo intenté destruir el pergamino. Lo arrojé al fuego, pero las llamas se apagaron. Intenté enterrarlo bajo la cripta. A la mañana siguiente, estaba otra vez sobre mi mesa, limpio, entero y con nuevas líneas escritas. Decía: el pacto no puede morir mientras quede quien lo recuerde. Comprendí entonces que la maldición no era su castigo, era su herencia, y yo, su custodio, su último cruzado sin espada, el guardián del nombre que Roma aún finge no pronunciar. Desde entonces, cada vez que alguien susurra en la oscuridad una oración que no aprendió en misa, cada vez que una iglesia tiembla sin causa, cada vez que un crucifijo se gira solo, sé que uno de ellos ha vuelto a recordar. Y cuando eso sucede, el aire cambia, el silencio pesa, y escucho una voz antigua, familiar, decirme al oído: sigue escribiendo, hijo mío. La historia necesita quien la mantenga viva. Roma se estremecía bajo el peso de su propio silencio. El eco de los cruzados malditos había regresado disfrazado de plegaria, y lo que una vez fue fe se convirtió en sospecha. La Inquisición, incapaz de discernir milagro de blasfemia, levantó hogueras que ardían día y noche frente a la basílica. Pero el humo no subía al cielo. Se dispersaba entre las cúpulas, dibujando rostros que nadie se atrevía a nombrar. Los inquisidores hablaban de una nueva plaga espiritual, monjes que recitaban oraciones al revés, sacerdotes que soñaban con cruces de piedra girando lentamente sobre los altares y fieles que juraban haber visto a un pontífice con mitra negra bendiciendo a las multitudes desde los tejados del Vaticano. No es un fantasma, dijo uno de los cardenales. Es una idea, respondió otro. Y las ideas no se queman. Fue entonces cuando el Santo Oficio decretó el silencio de Dios. Toda iglesia debía cerrar sus puertas al caer el sol. Ninguna misa nocturna sería permitida, ninguna campana debía sonar después del Ángelus. El cielo debía dormir para olvidar lo que Roma había recordado, pero el olvido no obedeció. Las campanas tocaron solas, el bronce repicó sin cuerda, y en su sonido resonaba un nombre: Pontifex Nigrum. Pontifex Nigrum. Los fieles huyeron, los monjes rezaron con las manos tapando sus oídos, y el Papa legítimo se encerró en su palacio, rodeado de espejos cubiertos por telas negras. Yo fui convocado por el gran inquisidor. Me preguntó si creía en la resurrección de las palabras. Le respondí que sí, que la palabra era lo único que nunca muere. Entonces me mostró un pergamino encontrado en una tumba vacía. Era mi escritura, cada línea idéntica, cada letra marcada con mi sello. Solo que al final aparecía una firma que no era mía. Pontifex Nigrum, has sido su escriba, me dijo el inquisidor. No, he sido su testigo. Entonces arderás con su testimonio. Pero cuando encendieron la pira, el fuego no me tocó. Las llamas giraron, se tornaron negras, y un viento helado apagó todos los cirios de la plaza. Una voz resonó entre los muros del Vaticano. El silencio no puede juzgar a quien lo creó. El inquisidor cayó de rodillas, llorando sangre. Yo, libre de las cadenas, vi cómo su cuerpo se consumía y de sus cenizas surgía una sombra con la forma de una mitra. La multitud huyó, dejando tras de sí un murmullo de plegarias invertidas. El aire olía a hierro y a incienso. En los cielos, un rayo partió la cúpula menor de San Pedro. Esa noche, Roma entera comprendió lo que siglos habían negado. La herejía ya no estaba fuera de la iglesia. Vivía en sus cimientos, en sus ritos, en su miedo, y en lo más profundo de sus catacumbas, una nueva misa comenzaba, celebrada por un papa sin rostro, ante un altar que latía como un corazón. Roma quiso purgar su vergüenza con fuego, pero el fuego solo avivó lo que dormía.
Las campanas llamaron al juicio, no de un hombre, sino de una idea, y los cardenales se reunieron en secreto bajo la cúpula de San Pedro, rodeados de códices sellados y reliquias encadenadas. El Santo Oficio lo llamó Concilium Umbrae, el Concilio de la Sombra. Su propósito: borrar por última vez el nombre de quien había corrompido el trono de Pedro. Pero para juzgar a un pontífice excomulgado, debían invocarlo primero, y así lo hicieron. A medianoche, los 13 inquisidores descendieron a las catacumbas, cada uno portando una antorcha y un crucifijo al revés. El aire estaba pesado, como si respiraran dentro de un sepulcro. En el altar, un cáliz negro esperaba desde siglos atrás. Dentro, un líquido espeso que se movía por sí solo, como si supiera que sería bebido. «Nombrad al condenado», ordenó el prior. «Pontifex nigrum», repitieron todos. Las antorchas se apagaron. Una llama fría encendió las bóvedas. Y del cáliz emergió una figura envuelta en sombras, coronada con una mitra que sangraba por sus bordes. El Papa Negro había regresado. «¿Queréis juzgarme?», preguntó. «¿Con qué tribunal, si el vuestro ya me pertenece?». El prior levantó su crucifijo, pero el metal se volvió polvo entre sus dedos. Las reliquias gritaron, los frescos se movieron, y las estatuas de los santos taparon sus rostros con las manos. «Yo no soy vuestro enemigo», dijo el espectro. «Yo soy la memoria de lo que negasteis. Vuestra iglesia nació de un pacto, y yo fui su testigo. Me excomulgasteis, pero el exilio es una forma de eternidad. Los inquisidores intentaron rezar, pero las palabras se torcieron, convirtiéndose en lamentos. Uno a uno cayeron al suelo, con los ojos en blanco, pronunciando frases en una lengua muerta. Solo el prior permaneció en pie, y en su desesperación gritó: «Reniego de ti, sombra del infierno». El Papa Negro extendió la mano, y el cáliz se elevó por sí solo, derramando su contenido sobre el altar. La piedra absorbió la sangre y la transformó en luz. El techo se resquebrajó. Roma tembló. «No hay infierno, ni cielo, ni redención», susurró el pontífice oscuro. «Solo la verdad que no se atreve a hablar». Cuando el temblor cesó, el Papa Negro había desaparecido. Los inquisidores fueron hallados al amanecer, todos de rodillas, con la mirada fija al vacío y las bocas selladas con cera. El prior, el único con vida, dejó escrito en la pared antes de morir: «El juicio fue justo, pero no lo ganamos nosotros». Desde ese día, el Vaticano selló las catacumbas. Ningún sacerdote volvió a bajar. Y sin embargo, a veces, en las noches de tormenta, los monjes aseguran oír las campanas de aquel concilio imposible, tocando desde debajo de la tierra. El pergamino me había seguido como una sombra durante toda mi vida. Dormía junto a él, lo oía susurrar entre los pliegues, respiraba su tinta como si fuera incienso. Cada intento por destruirlo terminaba con su regreso, limpio, intacto, escrito de nuevo con palabras que no me pertenecían. Cuando Roma selló las catacumbas, pensé que el pacto descansaría por fin. Pero el silencio tiene memoria, y un silencio de siglos no se apaga con piedra. Una noche, mientras los relámpagos partían el cielo sobre la cúpula de San Pedro, el pergamino comenzó a arder con una luz interior, suave como de luna. Las letras se levantaron del papel, flotando en el aire, formando un círculo de fuego negro. Dentro del resplandor vi un rostro que ya conocía, el del Papa Negro. No era carne ni sombra, era palabra pura, viva, hecha de las frases que yo mismo había escrito. «Todo lo escrito, si se repite, revive», dijo él. «Y tú lo has repetido más veces de las que imaginas». Caí de rodillas, no por miedo, sino por comprensión.
Cada palabra mía, cada línea copiada, había sido un latido más del pacto. Yo no era su cronista, era su último sello. El pontífice extendió la mano. Del aire surgió una pluma hecha de luz y sombra. «Escribe», ordenó. «Escribe mi absolución o mi condena y elige con ello el destino de tu alma». Miré el pergamino. Las letras danzaban como brasas vivas, esperando la sentencia final. Entonces comprendí, ni él era totalmente maldito, ni Roma completamente santa. El bien y el mal eran solo reflejos en la misma cruz, invertida. Tomé la pluma, escribí una sola palabra, no perdón ni maldición. Escribí silencio. El fuego se apagó. El pergamino se deshizo entre mis dedos, convertido en ceniza que el viento dispersó entre los muros del Vaticano. Las campanas sonaron al revés una última vez y el eco descendió hacia las catacumbas. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar aquel lugar. Pero en las noches de tormenta, cuando las velas del altar titilan sin viento, los monjes aseguran oír pasos bajo la tierra y una voz que reza con tono antiguo: donde el sello se rompe, la historia comienza de nuevo. Yo sigo aquí, escribiendo estas líneas por última vez, porque sé que, mientras alguien las lea, el pacto no estará muerto, y si alguna vez escuchas el sonido de una campana que nadie tocó, no temas, solo recuerda, algunos rezos nunca terminan, solo cambian de lengua. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los pocos que conocen este secreto. En cada rincón del pasado hay verdades que Roma intentó enterrar, pero mientras alguien las recuerde, seguirán vivas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Papa Negro realmente existió? ¿O fue solo una sombra escrita por la historia? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Y si te apasionan los misterios medievales, las órdenes secretas y los secretos prohibidos, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la fe y el miedo vuelven a encontrarse.